Hoy vamos a continuar con nuestro tema que es el manejo de la información. Entre estas mecánicas o estos procedimientos está lo que es la distribución de esa información en unos grupos determinados para recibir ciertos datos que comprendan eh, el número mayor y el número menor. Toda la información que nos da no van a caber en esos grupos, por eso esos grupos se preparan para recibir a ciertos datos. Un grupo puede contener uno, dos, tres, cuatro o no puede contener a ninguno. Por eso nosotros le vamos a llamar clases. Una clase cuenta con un valor mínimo y un valor máximo. Quiere decir que nosotros podemos ir, así como se llama, distribuyendo nuestra cantidad de datos en ciertas clases. Acuérdense, no todos los datos entran en una sola clase. Se distribuyen de acuerdo a su valor y de acuerdo al parámetro o al intervalo que tenga dicha clase. En pocas palabras, una clase es un grupo que puede recibir datos, pero que tengan cierto valor. Vamos a ver un ejemplo para que quede esto más claro. Acuérdense, estamos viendo cómo se distribuyen los datos por clase. Y después de esto vamos a determinar cómo vamos a obtener la clase de mayor frecuencia, que no es otra cosa más que la clase que sí pudo obtener o sí pudo dar cabida a más datos. También posteriormente vamos a sacar o obtener su porcentaje, o sea, su por ciento. Bien, vamos a empezar. Nosotros tenemos aquí nuestro ejemplo, tenemos esta información, que son estos datos, ¿sí? Se fijan, tengo el 6, el 9, el 3, el 9, el 12, el 18. Estos datos, uno por uno, los voy a analizar y los voy a ver si caben dentro de estas clases que nos dan. Estas clases están determinadas para recibir ¿a quién? A los datos. Fíjense, yo tengo cuántas clases. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco clases. Cada clase tiene sus parámetros. Por ejemplo, la primer clase nada más recibirá valores de datos de 0 a 2. Si yo tengo un dato que vale 3, ese dato no entra en mi primer clase. O sea, no acepta, no la acepta, ¿sí? Bien, si yo tengo un dato que vale 10, ese 10, ¿dónde lo voy a meter? ¿Dónde cabe? ¿En qué conjunto? ¿En qué clase cabe? Acuérdense, tengo un dato de 10. Y si me voy y checo, mire, por ejemplo, la cuarta clase admite datos de 9 a 11. Y si mi dato es un 10, ahí entra. O sea, la clase número 4 acepta ese valor de 10. ¿Por qué? Porque su valor mínimo es 9 y su valor 11. O sea, ¿qué quiere decir? Que acepta el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Bien, vamos a proceder. Vamos a hacer paso por paso y cada uno de los datos. ¿Sí? Bien, vamos a ver. El número 6. El número 6 lo voy a distribuir, o sea, lo voy a meter en una de estas cinco clases. Bien, el número 6, ¿dónde cabría? En, en la tercera clase que me admite de 6 a 8. Entonces, mi primer dato, que es este, no rayo bien. Este 6, ¿dónde cabría? Aquí, en la clase número 3. Entonces yo le voy a poner una palomita. Bien, me voy con el 9. ¿El 9 dónde entra? ¿Dónde sí es aceptado? ¿En qué clase cabe? El 9 va a entrar en la cuarta clase porque es de 9 a 11. Y le pongo una palomita y digo que este ya está. Y así me voy a ir con todos los datos, con todos, para ver en qué clase van a estar distribuidos, ¿sí? Bien, vámonos así. El 3, ¿dónde cabe el 3? En la segunda clase. ¿Por qué? Porque es de 3 a 5. El 9, ya dijimos que el 9 entra en la cuarta clase. Fíjense cómo se está haciendo el conteo. Aquí estoy llevando el conteo
de los datos que están en cada clase, ¿sí? Bien, vamos con el número 12. ¿El 12 dónde cabría? El 12 cabe en la clase número 5. Entonces es de 12 a 14, ahí sí cabe el 12. Y le ponemos su palomita. Y me voy con el 8. ¿El 8 dónde cabría? De 6 a 8 es la tercera clase, ahí le pongo una palomita. Ya le había señalado ya. ¿El 4 dónde cabe? ¿En qué clase cabe? En la segunda. Bueno, pues le ponemos una palomita y decimos que este ya está distribuido. Vamos con el 5. El 5 también cabe ¿dónde? En la segunda clase. Entonces le ponemos una palomita y decimos que ya está distribuido. El 10. Este dato número 10, ¿en qué clase vamos a incluirlo? Va a ser en la clase número 4. Bien, porque la 4 es de 9 a 11. Entonces el 10 entra en la clase número 4. El 11 también entra en la clase número 4. Entonces ahí le ponemos otra palomita y decimos que ya está distribuido. Vámonos con el número 7. El 7, ¿en qué clase entra? En la tercera clase es de 6 a 8, entonces le ponemos una palomita y decimos que ya está distribuido. Vámonos otra vez con el 6. El 6 también entra en la tercera clase, ¿sí? Le ponemos una palomita y decimos que ya está distribuido. El número 3, el dato 3, ¿dónde entra? De 3 a 5 es la segunda clase, entonces aquí entra, le ponemos una palomita y señalamos que ya está distribuido. El número 2, el dato número 2, ¿entra en cuál? En la primera, porque es de 0 a 2, entonces aquí le ponemos una palomita y le señalamos que ya se distribuyó, ya se repartió. Vamos con el dato con valor 7. Este 7, ¿dónde entra? En la tercera clase, de 6 a 8, ahí entra. Entonces le ponemos otro palomita y señalamos que ya está distribuido. El número 4, ese dato entra ¿dónde? Entra en la segunda clase, que es de 3 a 5. Le ponemos una palomita y señalamos que ya se distribuyó. El número 3, el 3 entra ¿dónde? En la segunda clase, que es de 3 a 5, ahí cabe. Entonces vamos a decir que ahí quedó y ya se distribuyó. Y para terminar con el número 10, ese dato ¿en qué clase entra? Pues entrará ¿dónde? En la número 4. Es de 9 a 11, entonces decimos que es. El 10 entró en la clase número 4 y decimos que ya está el número completo distribuido ¿de quién? De todos los datos. Este es el conteo. Vamos a sumar. Por eso se llama frecuencia. Mi primer clase, ¿cuántos datos contiene? De todo este grupo, ¿cuántos datos tiene? Nada más. 1. Mi segunda clase, ¿cuántos admitió? Admitió 6. 6 datos. La tercera clase, ¿cuántos datos admitió? 5. La cuarta clase, ¿cuántos datos admitió? 1, 2, 3, otros 5. Y la última o la quinta clase nada más admitió un dato. Entonces, nada más. Y hacemos el conteo. 7, 10, 18. 18 datos. Quiere decir que este es n. El número de datos es 18. Bien. Bajita la mano, como dicen rápidamente, ¿cuál es la clase que tiene mayor frecuencia? Vamos a ver, lo vamos a señalar. En este caso sería la clase de mayor frecuencia, es la que es la segunda, es la clase de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es la que contiene el mayor número de datos. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar sus porcentajes? Bien, pues el porcentaje se sacaría así. El porcentaje de frecuencia por clase es el número de datos que tiene esa clase, que contuvo o que pudo aceptar, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total de datos. En este caso, miren, para la clase 1, nada más tiene un dato. Entonces sería 1 multiplicado por 100 y dividido entre ¿qué? Entre 18. Si ustedes hacen esa operación, estarían sacando el porcentaje de
datos que hay en esa clase. En este caso, la primera clase contiene 5.55. 5.55. Haciendo ya la operación. Nuestra clase, que en este caso fue la segunda, que es la clase de mayor frecuencia, ¿cómo sería su porcentaje de frecuencia? Estaremos hablando de su porcentaje de frecuencia por clase sería 6 por 100 entre 18. Si ustedes hacen esa operación, le estaré dando el porcentaje de 33.33. ¿Sí? Chequense bien. Esto lo pueden estar haciendo, ya no más faltarían las otras tres. Y el total les estaría dando aproximadamente el 100%, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la tercera clase tiene 5, entonces su porcentaje de frecuencia por clase sería 5 por 100 entre 18 y nos estaría dando un valor de 27.27. 27.77. La cuarta también nos estaría dando ese mismo porcentaje. Hacemos el mismo cálculo y nos da el mismo porcentaje. La última, pues es como la última clase que nomás tuvo un dato, también vamos a obtener el mismo porcentaje que la primera clase que también nos tuvo nada más un dato. Entonces aquí tenemos 1 por 100 entre 18 y nos va a dar 5.55. Aproximadamente la suma de estos porcentajes nos debe dar 100. Bien, una nota importante. Habrá veces en que se quedarán clases sin datos. No hay ningún problema, simplemente decimos que de toda la información que nos dieron, ningún dato cabe allí. No hay problema si alguna vez les salen a ustedes clases sin datos. Bien, vamos a continuar con otro tema. ¿Sí? Gracias.